Hello, dear students. Welcome to this first Open Space with your virtual advisor of week number 3. We are in model number 6, My Word in Another Language, and we are in group M6C2G40/040 from Preparing ASEP. My name is Emanuel Vázquez Nieto, and I've been your virtual advisor on this model that it's about the learning of the English language. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a este primer espacio con tu asesor virtual de la tercera semana. Nos encontramos en el módulo número 6, Mi Mundo en Otra Lengua, y estamos en el grupo M6C2G40-040 de Prepa NINESEP. Mi nombre es Emanuel Vázquez Nieto y yo he fungido como su asesor virtual en este módulo que es sobre el aprendizaje del idioma inglés. Y pues así de rápido, ya nos encontramos en lo que sería la segunda mitad de nuestro módulo. Ya en esta presente semana tenemos un par de actividades integradoras, de hecho son las últimas actividades integradoras que tenemos que hacer. Para la siguiente semana, ya para poder culminar lo que sería el módulo número 6, tenemos que enfocarnos a lo que sería el proyecto integrador. Y pues así de rápido se está acabando ya este módulo número 6. Sí me gustaría invitarles que se fueran enfocando a el hecho de que pues el módulo 7 tiene una continuidad directa con el módulo número 6. Por lo cual seguirán aprendiendo cuestiones relacionadas con el aprendizaje del idioma inglés en el módulo número 7. Una pregunta que me suelen hacer constantemente es si yo estaré fungiendo como asesor virtual en el módulo número 7. Por lo pronto, ahorita yo estoy solamente asignado al módulo número 6. Durante todo este año me ha tocado impartir este módulo 6. Pero sí me ha tocado en diversas ocasiones pues impartir el módulo 6 también. Entonces estoy seguro de que ya con los elementos que ustedes tienen podrán desempeñarse más que adecuadamente en el módulo número 7. Ya pensando que será otro asesor virtual, entonces estoy seguro que les irá mucho mejor, ¿sí? Entonces vamos a analizar lo que sería la estructura de la sesión. Algo que sí me gustaría comentarles en cuanto a las actividades de esta presente semana. Considero que son las actividades más sencillas, más fáciles de todo el módulo, ¿sí? Entonces, sí es importante, a pesar de esto, de que no nos confiemos, de que hagamos adecuadamente las actividades, que consideren todos los tips que yo les doy en la sesión, en el foro de novedades, para que puedan hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Sí quería comentar esto al inicio de la sesión, porque hay algunas personas que solamente ven la introducción y tal vez ya se enfocan a la segunda parte. Pero sí, efectivamente, las actividades que tenemos en esta semana no les tomará mucho tiempo hacerla. Aún a pesar de esto, sí es importante tener en claro qué es lo que se tiene que hacer para hacerlo adecuadamente y con tiempo, ¿vale? Bueno, esto sí quería comentarlo antes de analizar lo que sería la estructura de la sesión, la cual es la que tenemos en pantalla. Primeramente tuvimos una introducción, que es justo lo que acabamos de tener, para después pasar un poco al feedback, la retroalimentación en cuanto a las actividades de la semana número 2. Ya desde el día lunes sus actividades se encontraban evaluadas en su totalidad. En esta semana sí me establecí un cronograma aún más estricto, para que ustedes puedan tener ya sus calificaciones a tiempo. Entonces sí es importante que consideren esto, que ya estaban evaluadas. Consideren también la retroalimentación que yo les brindo, porque normalmente muchos de los elementos que se utilizan en las actividades integradoras las tenemos que retomar y aplicarlas en el proyecto integrador, por lo cual es importante que si tuvimos algún área de oportunidad, que la consideren para que salga lo mejor posible su proyecto integrador. Ajá. Después de esto, vamos a revisar algunos recursos que considero son importantes. Ustedes tienen que manejarlos con claridad y poder saber en qué consisten estos. El día de hoy nos estaremos enfocando a lo que sería el Simple Present Tense, lo que sería la conjugación del presente simple, enfocándose mucho a la parte de las preguntas y la tercera persona del singular. Este elemento lo tenemos que utilizar mucho en la actividad integradora number 6, Finding a Roommate. Entonces sí es importante tener claridad en cuanto a cómo se debe de generar la conjugación de la tercera persona del singular, en el presente simple. Ya para lo que sería la cita del día viernes, que yo mañana estaré planteando la hora, pero es prácticamente ya un hecho que se estaría llevando a las 4 de la tarde. Para la sesión Para la sesión de lo que sería de lo que sería el permítame tantito, Para lo que sería la sesión del día viernes, nos vamos a estar enfocando a el uso de can y can't.
para poder establecer habilidades y cosas que no podemos hacer. Ajá. Entonces les comentaba, está por confirmarse, es casi un hecho de que la sesión del día viernes estará llevando a cabo de nueva cuenta a las 4 de la tarde. Y bueno, ya después de haber revisado los recursos, pasaremos a lo que sería la segunda mitad de la sesión. Recuerden que yo lo que les he comentado, si quieren tener ustedes derecho a lo que sería la participación en los espacios abiertos, necesitan conectarse antes de que empiece la segunda mitad, en la cual ya en la segunda mitad nos enfocamos en qué consisten los trabajos que tenemos que entregar. Primero, haciendo un análisis y ahora sí que estableciendo con un ejemplo de la vida cotidiana las actividades que tenemos que hacer en la presente semana, ¿sí? Entonces esta parte es donde me enfoco yo a poder identificar a detalle en qué consisten las actividades y que poder ahora sí que establecer con la mayor cantidad de detalle posible donde suelen tener áreas de oportunidad, justo con la intención de que no tengan esas áreas de oportunidad dentro de sus actividades. Y se abrirá un espacio específico para dudas y preguntas, pero en diferentes partes de la sesión me iré deteniendo para irlas disipando conforme vayan surgiendo estas. Y muy bien, voy a avanzar en lo que sería la presentación. Vamos a analizar lo que será el feedback, la retroalimentación en cuanto a las actividades de la semana número 2. Específicamente para la actividad integrada number 3, Be My Guest, era muy importante tener claridad en que se tenía que utilizar are o is, ¿sí? Recuerden que is se utiliza para cuestiones en singular, un vaso, un perro, una silla, ¿sí? Y are se utiliza para cuestiones en plural, es decir, que sean dos cosas o más, por ejemplo, vasos, sillas, hamburguesas, etcétera, ¿sí? Tiene que ser plural para poder utilizar are. Y bueno, también para poder identificar en el espacio donde estaban los objetos, tenemos que utilizar las prepositions of place, tenemos que utilizar las preposiciones de lugar. Y bueno, se tiene que dar solamente una respuesta. Se tienen que dar tres respuestas. Y desafortunadamente, por ahí hubo algunas personas que me entregaron solamente una respuesta. ¿Sí? Se tienen que dar tres respuestas. ¿Sí? Esto es importante que lo consideren porque se tiene que entregar el trabajo completo. Entonces, desafortunadamente hubo por ahí unas personas que me entregaron solamente una respuesta en vez de tres. Y bueno, el vocabulario que se tenía que utilizar claramente era en cuanto a los elementos que podemos encontrar en la casa, en los diferentes cuartos. En el cuarto podemos encontrar una almohada, una cama, un buró, etcétera, ¿sí? Entonces el vocabulario tenía que utilizarse de acuerdo a los elementos que estábamos describiendo y donde se pueden identificar en el espacio. Ajá. Por ahí sigue habiendo algunas personas, son muy pocas en realidad, que el audio no le están entregando o bien que no tienen los permisos adecuados. Es importante que se tomen el tiempo para que su actividad se entregue completa y la parte del audio que no la dejen escapar, que tenga los permisos adecuados para que yo lo pueda escuchar. Y bueno, sí, efectivamente ya se empieza a notar un poquito más el desafortunado uso de Google Translate. Yo lo que les comenté desde un inicio, Google Translate hay que utilizarlo como una herramienta para poder identificar palabras, no oraciones, ya que cuando estamos utilizando el Google Translate para traducir toda una oración, se puede identificar con mucha facilidad. Ya con la experiencia que yo tengo, como les comento, impartiendo el presente módulo, puedo identificar con mucha facilidad cuando están utilizando Google Translate. ¿En qué me suelo dar yo cuenta de que están utilizando Google Translate? Principalmente con los errores que suele haber en el lenguaje original, que en este caso sería el español. Y porque luego ponen traducciones que no tienen nada que ver con el contexto de lo que estamos hablando dentro de la actividad. Como por ejemplo la palabra alado, ¿sí? Es decir, que tiene un ala, como por ejemplo un pájaro, un avión, un ángel, ¿sí? Aquí, como tenemos que utilizar las preposiciones of place, tenemos que utilizar al lado, al espacio lado, no junto al lado. Entonces, si aparece esta palabra, wing, que sería al lado, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, de esta forma yo me puedo dar cuenta si es que están utilizando Google Translate. Yo les invito atentamente a que no lo utilicen, que mejor la retroalimentación sea de ustedes, que no sea de una máquina, y para que ustedes se vayan apoderando de lo que sería el conocimiento. Ajá. Entonces ya les recuerdo, por la experiencia que tengo yo ya impartiendo este módulo, puedo identificar con mucha facilidad cuando están utilizando Google Translate. Ajá. Y bueno, después de esto,
vamos a analizar lo que sería la actividad integrada number 4, come to my house. Y bueno, en esta actividad tenemos que nosotros dar lo que sería instrucciones a detalle para llegar de un punto A a un punto B, ¿sí? Esto era importante que lo hicieran a detalle porque nuestro amigo era británico, ¿sí? Nuestro amigo era británico, por lo cual pues no hablaba español y nosotros teníamos que dar las instrucciones lo más detallado posible para que no se fuera a perder. Ajá. Entonces era importante que dieran las instrucciones a detalle. ¿Cómo podían ser las instrucciones a detalle? Si utilizaban el vocabulario, el nombre de los edificios, eh, el nombre de los edificios, eh, el color de los edificios, si se tenía que apoyar uno en los puntos cardinales, si se tiene que dar la vuelta a la izquierda o a la derecha, utilizando las propositions of place, y también tienen que utilizar adecuadamente los artículos a, and, the. Ajá. Y bueno, también el audio, desafortunadamente hay muchas personas que lo siguen sin utilizarlo adecuadamente. Ajá. Y bueno, el uso de Google Translate también era desafortunado, ¿vale? Bueno, después de esto, vamos a revisar la plataforma. Me voy a tener un pequeño momentito para ver si hay alguna duda. Si no hay dudas, agradecería que me comentaran que no las hay en el chat. Me voy a permitir detener un momento para ver si no hay dudas hasta ahorita. Agradecería que me comentaran aquí que no las hay. Ok, me parece que no hay dudas entonces. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces no hay dudas. Puedo continuar. Y bueno, pues voy a ahorita a saludar a las personas que establecieron un saludo. A Adriana, Liliana, Ana Karen, Sarit y bueno, a todos los que están aquí en sesión. Bueno, vamos a revisar lo que sería la plataforma para poder identificar cómo está estructurada y que sepan la forma en la que tienen que trabajar. Ajá. Déjenme, me logueo a la plataforma. Y bueno, también antes de esto voy a hacer lo que sería el pase de lista de las personas que están ahorita en sesión. Y bueno, se encuentra por aquí entonces Adriana Valenzuela. Ajá, muy bien, Adriana. Ana Karen también se encuentra por aquí. Muy bien, Ana Karen. Liliana también se encuentra por aquí. Liliana, me parece que... sí, aquí estás. Ajá, muy bien, tienes todas las asistencias hasta ahorita, Liliana. Muy bien. Nancy Cristina también. Y Nayeli también tiene todas sus asistencias hasta ahorita. Y también se encuentra por aquí Sarit, que también tiene todas sus asistencias. Muy bien, este archivo yo lo voy a tener abierto por aquí para que en caso de que alguien más se pueda conectar, poder poner la asistencia. Recuerden que para poder tener derecho a la asistencia necesitan ustedes conectarse antes de lo que sería la segunda mitad de la sesión. Ajá. Muy bien, entonces ya nos encontramos en la semana número 3 que corre desde el 5 de diciembre y culmina este 11 de diciembre. Yo siempre les invito a que revisen este elemento, el recurso de The Guide, la guía, porque nos establece la guía, el camino a seguir para poder hacer adecuadamente nuestras actividades. De tal forma que tenemos que revisar esto a detalle por su cuenta, pero se nos menciona que para la actividad integrada number 5, applying for a job, necesitamos considerar vocabulario semana 3, practice exercises, daily routine, types of abilities, expressing hobbies and abilities. Y bueno, para la actividad integrada number 6, finding a roommate, tenemos que utilizar can, like, dislikes and hate. Y así como daily routine, adverbs of frequency, my schedule. Simple present tense, and expressing with regular verbs. Y para la actividad, tenemos un par de actividades socioemocionales, la actividad socioemocional como tal y el cuestionario. Es importante que lo revisen con su tutor para que tengan en claro cómo tienen que hacer la actividad. Y tenemos un foro aprendiendo, de nueva cuenta, me da mucha pena, de verdad que
que no estén participando tan activamente como yo les he estado invitando a que lo traten de hacer. Este espacio, este foro es para ustedes, es para que ustedes puedan practicar, ya que si definitivamente no practicamos el idioma inglés, no podremos ser expertos en el uso de este idioma, ¿sí? Entonces, este espacio es donde nosotros podemos practicar. Ahorita voy a comentar algunas cuestiones, pero sí me gustaría que esta imagen que me estoy llevando a ustedes, que cambie por una mejor, una positiva, en la cual ustedes participen activamente y adecuadamente en el foro aprendiendo. Y bueno, también tenemos las actividades formativas, el Daily Routine, Job Abilities, y cómo a través de lo que sería aprender inglés podemos nosotros seguir aprendiendo en cuanto a temas como el like and dislikes. Y cómo a través de 4 pasos podemos organizar nuestra semana para poder hacer adecuadamente las actividades. Les reitero, este elemento, este recurso, The Guide, yo les invito a que lo revisen por su cuenta con mayor tranquilidad y que vayan leyendo a detalle todo cada uno de los elementos que se incluyen dentro de este recurso. Ajá. Y también este recurso es muy importante, vocabulario semana 3. Yo les invito a que lo revisen por su cuenta para que ustedes puedan verificar y poder apoderarse del vocabulario que tienen que utilizar en las actividades de la semana número 3. Y bueno, los recursos ya lo vimos, están por aquí encaminados a cómo podemos establecer habilidades, lo que nos gusta, lo que no nos gusta hacer. Y tenemos este espacio, el espacio del foro aprendiendo, como les había comentado, ¿sí? Ahorita tenemos solamente 6 participaciones. Normalmente ya para este punto yo tendría alrededor de 15 participaciones. Entonces yo les invito a que traten de participar activamente para que puedan practicar el idioma inglés. ¿Sí? Aquí yo les establezco lo que sería un ejemplo de cómo puede ser su participación para que ustedes la adapten y la personalicen a sus características para que puedan establecer su participación. Ajá. Todo esto en un marco de respeto, sin una correcta etiqueta. Por aquí les dejo un poco de material de apoyo. Pero bueno, aquí yo, por ejemplo, yo le hice una pregunta a Ana Karen, ¿sí? Que está por aquí en sesión también. Yo normalmente les establezco una pregunta de acuerdo a la participación que tuvieran, ¿sí? Tengan la bondad, de favor, de poderme responder, como bien lo hizo Ana Karen, muy bien, felicidades. Y aquí la cuestión también está en que yo les invito a que traten de hacerles preguntas también a sus compañeros, que no se detenga ahí solamente la participación. Hay que tener una interacción entre nosotros como comunidad de Prepa en Línea CEP para poder seguir practicando el idioma inglés. Ajá. Entonces consideren este elemento de favor. Y bueno, pues ya. Lo que sería... Por aquí veo que se está conectando Erika. Hace rato te conectaste, Erika, pero me parece que perdiste señal. No sé qué pasó. Ajá, Erika, aquí está ya con su asistencia. Y bueno, pues tenemos las actividades. Actividad integrada number 5, applying for a job. Number 6, finding a roommate. Formative activity number 5, our daily routine. Number 6, job abilities. Tenemos una actividad socioemocional y un cuestionario socioemocional. Y también tenemos un par de elementos muy importante que los hagan, que es un par de encuestas. La primera sobre la opinión de su servidor y también sobre el módulo 6. Entonces, para que puedan ustedes visualizar el contenido de la semana número 4, necesitan hacer esas encuestas. Y entonces, no las desestimen. Les toma entre 10 y 15 minutos tal vez hacer las encuestas. Esta información es muy importante para las autoridades de Prepa en Línea CEP, entonces yo les invito a que se tomen un tiempo para poder hacer las encuestas que se nos están planteando, ¿vale? Y bueno, ya después empezaremos con la semana 4, pero eso ya lo estaremos revisando en la siguiente semana. Muy bien, les hago énfasis en la importancia de hacer las encuestas. Y bueno, los aprendizajes esperados de esta semana es que ustedes pueden utilizar las nociones gramaticales y el vocabulario para expresar sus habilidades y las de otras personas, así como sus gustos o disgustos y las de otras personas, y describir sus actividades habituales tanto de ustedes como de otras personas. Y el contenido programático, what can you do you, does he, my daily routine. Muy bien. Vamos ahora a revisar lo que sería el primer elemento en cuanto al recurso que considero es importante que lo sepan, que sería el simple present tense. Este tiempo, el presente simple en inglés, se asemeja mucho a lo que sería el indicativo en español y se utiliza para expresar acciones que tienen lugar en el momento de hablar, que forman parte de una rutina y bien se repiten con una regularidad.
establecida. Ajá. Acciones que se suceden una tras otra, que están programadas o hechos con una validez permanente. Y bueno, la estructura que tenemos que seguir para poder establecer algo en el presente simple es la siguiente. Para la forma afirmativa necesitamos utilizar en primer lugar lo que sería el sujeto, ¿sí? El sujeto seguido del verbo, de la acción, ¿sí? Pero algo muy importante e interesante sucede con la tercera personal singular, que serían los sujetos he, she, it. Con estos sujetos, nosotros cuando estamos estableciendo algo en el presente simple, necesitamos poner una S al final del verbo para poder establecer una correcta conjugación del verbo. Ajá. Y entonces de esta forma queda, tal como está aquí. Recuerden, con he, she, it necesitamos poner una S y así es como queda. Ahora, yo les invito a que repitan después de mí. Y a quien quiera activar su micrófono es bienvenido. I think, you think, he thinks, she thinks, it thinks, we think, they think. Para la forma, antes de revisar la forma interrogativa, para la forma negativa necesitamos utilizar un elemento que sería el auxiliar do o does. La importancia de este elemento es identificar cuándo se tiene que utilizar do y cuándo se tiene que utilizar does. Does se utiliza con he, she, it, y con el resto de los verbos, de los sujetos, perdón, se tiene que utilizar do, tal y como está en el ejemplo. Ajá. Y bueno, para establecer algo negativo necesitamos utilizar el not. Y bueno, queda tal y como está en la pantalla. Yo les invito a que repitan después de mí. I do not think, you do not think, he does not think, she does not think, it does not think, we do not think, they do not think. Y para la forma interrogativa tenemos que hacer como un intercambio, si lo vemos de esta forma, en cuanto al uso de do y does. Does, de nueva cuenta, se utiliza solamente con he, she, it. Pero para el resto de los sujetos tenemos que utilizar do. Ajá, tal y como está aquí. Pero algo importante sucede también como en la oración negativa. No se pone la S, ¿sí? Ni tanto en la parte negativa como en la parte interrogativa. Porque hay que pensar que nosotros tenemos solamente una oportunidad de utilizar una S dentro de la oración. Y como ya lo estamos poniendo aquí de cierta forma, no tenemos por qué utilizarlo de nueva cuenta, porque solamente tenemos una oportunidad de utilizarla, ¿vale? Y bueno, este sería el simple present, la oración negativa. I do not think, you do not think, he does not think, she does not think, it does not think, we do not think, they do not think. Y para la oración interrogativa tenemos que hacer también una suerte de entonación. Recuerden que al final de la pregunta se tiene que utilizar el question mark. Tenemos que utilizar el signo de interrogación para que quede de la siguiente forma. Do I think? Do you think? Does he think? Does she think? Does it think? Do we think? Do they think? Ajá. Y bueno, esta imagen es solamente para poder reafirmar lo que sería el uso de does. Does se utiliza para he, she, it, y para el resto con I, you, we, and they necesitamos utilizar do. Y bueno, seguido de lo que sería el verbo. Recuerden que con el verbo, cuando es con he, she, it, no necesitamos utilizar la S, ¿sí? Tal y como se nos marca aquí, tenemos un ejemplo. You speak English. Do you speak English? No tenemos por qué poner la S. Y tenemos que utilizar do porque sería con you. Ajá. Y para con he necesitamos utilizar does, como está aquí, ¿sí? Recuerden, no se pone la S. Does he speak English? Question mark. Ajá. Y de esta forma se establece lo que serían las preguntas con do y does. Ajá. Voy a tener un pequeño momento para ver si hay dudas en cuanto a lo que hemos revisado hasta ahorita. Si no las hay, agradecería que me comentaran para poder continuar con lo que sigue. Entonces me tengo un pequeño momentito para ver si hay dudas en cuanto a lo que estamos revisando hasta ahorita. Nayeli comenta que no hay dudas. Very good, well done. Thank you. Adriana, no hay dudas. Erika, no hay dudas. Thank you, everyone. Parece que no hay más dudas. Espero solamente una confirmación más de que no hay. Ok, me parece que no hay dudas. Entonces, muy bien. Vamos a revisar la plataforma para poder analizar a detalle en qué consisten las actividades que tenemos que hacer en la presente semana. Vamos a revisar primeramente la actividad integradora number 5, applying for a job.
Y bueno, para un ejemplo de la vida cotidiana, hay que recordar que en la primera actividad nosotros estábamos en una dinámica de búsqueda de trabajo, ¿sí? De tal forma que nosotros fuimos a dejar nuestro currículum vitae a una empresa donde hablan inglés. Y normalmente este proceso de búsqueda de trabajo incluye lo que sería una entrevista. Entonces, vamos a pensar que estamos en esa misma dinámica, pero pues vamos a hacer una entrevista en el idioma inglés, porque es una empresa donde necesitan sus habilidades para poderse comunicar en el idioma inglés. Ajá. Entonces, esta es la dinámica que se suele hacer. Se hace una entrevista para poder identificar tal vez algunas cuestiones que no se mencionaron dentro del currículum o para poder obtener información más a detalle, ¿sí? Entonces vamos a pensar que seguimos en esta dinámica, nos hablaron para poder aplicar la entrevista, pero ojo, muy importante, para la presente actividad nosotros tenemos que enfocarla a lo que serían habilidades en el trabajo, ¿sí? Tienen que ser cuestiones en el trabajo, ¿sí? Lo que necesitamos es identificar cómo expresar habilidades con can o can't, cómo expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta con like, dislike, love and hate, leer textos sencillos en inglés, editar documentos en procesador de textos y grabar un audio. Lo que entregaremos será un archivo redactado en un procesador de textos que incluirá la información de las imágenes e imágenes sobre sus habilidades, gustos y lo que les disgusta, además de un archivo de audio con la lectura de la información que se encuentra dentro del documento. Lo realizaremos dando clic aquí en el enlace donde dice Applying for a Job y poder descargar el documento. Necesitan trabajarlo ya sea en Microsoft Word o documentos de Google y se les invita de nueva cuenta a que graben un audio que dure como máximo 1 minuto y medio, como mínimo yo les reitero que dure 1 minuto y medio. Es importante que traten de leer lo más que puedan. Ya si llega el 1 minuto y medio y no han concluido, le pueden parar ahí sin ningún problema y no habrá una penalización por mi parte en cuanto a su calificación por la parte del audio, ¿sí? Bueno, se debe guardar su archivo de audio en la nube. Es importante que tengan los permisos adecuados para que lo pueda escuchar. Se establece una nomenclatura que será apellidos-nombre-M06S3AI5 y se nos da un ejemplo. Ajá. Es importante que al guardar nuestro archivo, es importante que no tenga caracteres especiales dentro de la nomenclatura, como por ejemplo tildes, diéresis o abreviaturas. Y en caso de que tengan dos nombres, solamente se debe poner el primero, ¿vale? Se cargará su archivo de audio a la nube, perdón, se cargará la plataforma, lo que sería el documento, y este debe estar guardado. Es muy importante respetar el formato .doc o .docx para que yo lo pueda revisar y se evaluará en base a la rúbrica que tenemos por aquí. Yo les invito a que la lean por su cuenta. Aquí yo lo analizo de una forma muy general, pero es importante que lo analicen por su cuenta, ¿sí? Porque muchas veces cuando hacemos las presentes actividades tenemos aún mayor claridad de qué es lo que tenemos que hacer dentro de las actividades, ¿vale? Y bueno, yo les invito a que traten de entregarlo en calidad de experto en los 4 criterios de desempeño: cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico y la parte de plagio, ¿sí? Muy bien, vamos a analizar lo que sería el formato, el archivo con el cual van a trabajar. Déjenme nada más lo encuentro. Ajá. Este no es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No encuentro el archivo. Aquí está. Ajá. Muy bien. Esta sería la plantilla con la cual van a trabajar. La actividad number 5, applying for a job. Y bueno, actividad number 5, applying for a job instructions. Read and answer each question in the chart and add an image to illustrate each one. Lee y responde cada pregunta que está en la tabla y agrega una imagen para ilustrar cada respuesta, ¿sí? Entonces aquí tenemos 6 preguntas. We have 6 questions, yes? Tenemos 6 preguntas. What can you do? Write 2 abilities you can do. What can you do? What write 2 abilities you can't do? What do you like to do? Write 2 things you like. What do you dislike to do? Write 2 things you dislike. What do you hate to do? Write 2 things you hate. What do you love to do? Write 2 things you love. Entonces tenemos que establecer 2 oraciones por cada pregunta. Si tenemos 6 preguntas, tenemos que establecer 12 answers. Tenemos que establecer 12 respuestas, ¿sí? Pero algo muy importante en sus respuestas: necesitan ser respuestas largas.
Ya ustedes tienen todos los elementos y el conocimiento para poder establecer respuestas largas. Entonces hay que tratar de emularlo como lo estamos haciendo aquí. No hablen solamente sobre la habilidad que tienen o que no pueden hacer, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos que poner lo que sería la imagen. Es muy importante identificar que la imagen tiene que ser alusiva a lo que están hablando, ¿sí? Si por ejemplo, I can speak English, podría buscar yo a lo mejor dos personas hablando y ya se sobreentiende que están hablando el idioma inglés. Um, Algo muy importante, ¿sí? Estas oraciones tienen que estar relacionadas con el contexto de, de, de sus habilidades en cuanto a búsqueda de trabajo, ¿sí? Necesita ser muy importante empatar esta situación en busca de trabajo con lo que sería las oraciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar sobre I can speak English, yo puedo hablar inglés. Entonces, a lo mejor si es una, una vacante de maestro de inglés, perdón, necesitan ustedes establecer este ejemplo con lo que sería dicha oración, ¿sí? Y poner una imagen de lo que alusiva a lo que están hablando. Sí, tienen que ser habilidades en cuanto a lo que pueden hacer en un contexto de búsqueda de trabajo. Por ejemplo, yo puedo hablar inglés, pero a lo mejor a mí no se me da el uso de partes mecánicas, entonces yo no podría ser mecánico. I can't work with pieces, with little pieces. Entonces de esta forma yo no podría ser mecánico, ¿sí? ¿Cómo sería hacer la respuesta larga? Mira, como está aquí. Esta está utilizando toda la estructura. I can speak English. Pero si ya ponen solamente eso, sería una respuesta corta. Entonces tenemos que utilizar toda la estructura de cada una de las 6 preguntas para hacer respuestas largas, ¿vale? Y bueno, en este espacio donde va su imagen que hace alusión a lo que están hablando, la habilidad que tienen. Y aquí finalmente es donde va su link de su audio. Y como les comentaba, esta actividad es muy fácil, es muy sencilla. No les deberá estar tomando más de 15, 20 minutos a poderla hacer, ¿vale? Entonces me detengo un momentito. Adriana, no sé si quedó clara la explicación de lo que sería la actividad number 5, applying for a job. Entonces coméntenme de favor si quedó claro. Coméntenme de favor si quedó claro para poder continuar lo que sería el resto de la sesión. Entonces, Adriana, si me puedes confirmar si quedó claro. Y bueno, le reitero, esta es la actividad más sencilla. Es la actividad más sencilla de todo el módulo, de acuerdo a lo que ustedes me han llegado a comentar. Entonces, no sé si haya dudas o preguntas, de favor, si no las hay. Así es, Adriana. Se tienen que utilizar el I can y I can't. I can't work with animals, so I can't be a pet. Ajá. Necesitamos utilizar can y can't. Pero también las otras con like. I like to work. I dislike working with animals. I hate working on the sun. I love working with children. Children. Las imágenes deben citar. Sería lo ideal, Erika. Si pueden citarlas, sería lo ideal. Ya que pues ahorita estamos en esta cuestión del plagio. Es importante que ustedes tengan en claro cómo no se está cometiendo plagio. Entonces, si pueden citar las imágenes adelante, si ya son de esa autoría, no hay ningún problema, ¿vale? Adriana comenta que quedó claro y Nayeli también comenta que quedó claro. Entonces, solamente espero otra afirmación más para poder continuar con el siguiente punto, que sería pues ya prácticamente el análisis de la actividad number 6, finding a roommate. Entonces, coméntenme de favor si quedó claro. Si quedó claro, Sarit. Ok, muy bien. Entonces me parece que puedo. Sí, puedes poner fotos tuyas sin ningún problema. Y ya de esta forma no tienen por qué establecer la fuente donde sacaron las fotos, ¿sí? Puedes poner fotos tuyas sin ningún problema. Entonces nada, me espero. Ok, gracias por parte de Nayeli. Muy bien. Creo que ya quedó claro. Me parece que quedó claro. Si no, con mucho gusto lo puedo retomar. Vamos ahora a analizar lo que sería la actividad number 6, finding a roommate. Pueden ser cualquier otra imagen, Sarit. Solamente hay que establecer lo que sería la
la fuente de donde está sacando la imagen, ¿sí? Pero pueden ser de ustedes sin ningún problema. Si no lo deseas, tampoco no tienen por qué ser de ustedes las imágenes, ¿vale? Ahí me comentas, Arit, si sí quedó claro, si no para retomarlo. Ok, ok, ya quedó claro entonces. Bueno, para la actividad number 6, finding a roommate. Eh, hay una dinámica, una, una actividad que se suele hacer mucho para personas que tal vez apenas van terminando de estudiar, que ya se graduaron o bien por necesidad se tienen que cambiar a alguna ciudad grande, como por ejemplo a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, incluso ciudades de otros países como por ejemplo Nueva York, París, Londres. Y bueno, una práctica que se suele hacer con mucha regularidad sería el compartir departamentos, casas, pisos, como le llaman en España, para con otras personas, bueno, con la intención de poder reducir el costo de la renta de una vivienda, ¿sí? Entonces, esto se suele hacer en gran medida para las personas que suelen estudiar en el extranjero o bien que van a viajar a alguna ciudad y se van a vivir ahí por un tiempo, pero a lo mejor no tienen el dinero en ese momento para poder rentar una propiedad por sí mismos. Entonces, esta práctica se suele hacer mucho, ¿sí? Pero digo, algo que hay que tener claro es que para poder hacer esta dinámica tenemos que nosotros ser compatibles con las personas que podríamos llegar a vivir, ¿sí? Identificar que si seamos compatibles, que nos podemos llevar bien, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo fuera a vivir a Inglaterra, a Londres, y me fuera a estudiar, yo no podría estar viviendo con una persona que trabaja en un bar porque a lo mejor llega tarde, se prepara de cenar, hace ruido, prende la tele, tal vez o pone música. Entonces esto estaría interrumpiendo mi dinámica. Entonces sí es importante identificar que sean compatibles. ¿Sí? A lo mejor la otra persona tiene mascotas, pero a lo mejor yo soy alérgico, entonces no podría ser posible que yo estuviera compartiendo el departamento con otra persona. ¿Sí? Y bueno, aquí la intención es de que vamos a pensar que vamos a ir se van a ir de intercambio a Canadá y buscan una persona con la cual compartir la habitación. Necesitan ustedes identificar entonces si son compatibles para vivir juntos, ¿vale? El propósito es que puedan ustedes obtener información sobre las actividades habituales de otras personas como elemento útil en la elección de un compañero o compañera de cuarto. Necesitan utilizar lo que sería el auxiliar does, muy importante. De aquí se está marcando la importancia del does, junto con los adverbios de tiempo. Y también cómo pueden describir las habilidades habituales de otras personas, leer textos sencillos en inglés, editar documentos en procesador de textos, grabar un audio, guardar su información en la nube, identificar la rutina de otra persona. Y bueno, lo que entregarán será entonces un documento elaborado en un procesador de textos que incluirá la información sobre las rutinas de alguien más y un archivo de audio con la lectura de la información elaborada en el documento. Lo realizarán dando clic aquí en esta parte donde dice Finding a Roommate para poder descargar la plantilla. Esta sería, y ahorita la vamos a revisar. Es importante que la trabajen con Microsoft Word o documentos de Google. Se leerá en voz alta las preguntas y las respuestas y la explicación de la rutina a su posible compañero o compañera de cuarto. Consideren que su grabación dura 1 minuto y medio como máximo. Guardarán su archivo de audio en la nube, copiarán la liga y la pegarán dentro del documento. Es muy importante que se aseguren de que tengan los permisos adecuados para que yo lo pueda escuchar. Y ya que lo hayan concluido, necesitan guardarlo con la siguiente nomenclatura. Se nos da un ejemplo. Y a nombrar su archivo es importante evitar el uso de caracteres especiales como tildes, diéresis o abreviaturas. Y en caso de que tengan dos nombres, es importante que escriban solamente el primero. Se cargará su archivo a la plataforma. Es importante, muy importante, respetar el formato que se nos está requiriendo, que en este caso sería .doc o .docx, para que yo lo pueda revisar. Y se evaluará en base a la rúbrica que tenemos por aquí. De nueva cuenta, yo les invito a que revisen la rúbrica a detalle ustedes mismos, ¿sí? Ya que muchas veces cuando leemos la rúbrica tenemos mayor claridad en cuanto a lo que tenemos que entregar. Y aquí se nos marca el uso de does, ¿sí? Es muy importante que hagan las preguntas con does, que es justo lo que acabamos de revisar hace un momentito, ¿sí? Y bueno. Bueno, yo les invito a que traten de entregarlo en calidad de experto en los 5 criterios de desempeño cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico y de plagio, ¿sí? Entonces, esta es la rúbrica. Y bueno, siendo miércoles a las 4:37 de la tarde, tenemos
4 días y 7 horas para poder entregar nuestras actividades. Entonces tenemos tiempo más que suficiente para poderlo entregar adecuadamente. Yo les reitero, las actividades de la presente semana son las más sencillas de hacerlas, ¿sí? No por sí mismas fáciles o difíciles. Son las más sencillas, son las menos laboriosas, por algunas cuestiones que por ahí ya comenté. Pero aún a pesar de esto es importante que se enfoquen y que lo entreguen adecuadamente, ¿sí? Vamos a revisar ahora lo que sería eh, el formato con el cual van a trabajar. Y bueno, una invitación que yo siempre les hago cada semana es que traten de entregarlo lo más pronto posible. Que lo traten de entregar incluso si se puede antes del fin de semana. Por varias razones. Para que tengan el fin de semana. Si lo entregan antes del sábado, del mediodía, ya tendrán ustedes su retroalimentación. Yo me pongo a evaluar algunas actividades el sábado. Si no, pues ya estarán esperando hasta el lunes o martes. Recuerden que yo tengo hasta el miércoles para poder evaluar sus actividades. Pero sí, definitivamente podrían tener su evaluación antes. No tendrían la preocupación de cuánto sacaron en la actividad. Y bueno, pues es bien sabido que la plataforma ¿cómo se dice? Se suele conectar mucha gente, se suele saturar. Entonces esto genera que pues no haya una conexión adecuada y que no puedan subir sus actividades. Entonces para evitarse lo que sería este estrés, yo les invito a que traten de entregarlo antes del fin de semana. Ajá. Y bueno, esta sería la plantilla. Actividad integrada number 6, find a roommate. Vamos a ver las instrucciones. Instructions. Write 10 questions and the answers to know the routine of your possible new roommate. Escribe 10 preguntas y 10 respuestas para conocer la rutina de tu posible nuevo compañero de cuarto, ¿sí? Entonces tenemos que hacer 10 preguntas y 10 respuestas. Tenemos que redactarlas nosotros. Pero, ojo, tenemos que utilizar does para preguntas y las respuestas tenemos que utilizar la tercera persona del singular, ¿sí? Aquí se nos da un par de ejemplos. Example. What time does she have lunch? ¿A qué hora come él o ella? Bueno, tenemos que utilizar double questions, does para hacer las preguntas y un question mark, solamente un signo de interrogación. Entonces aquí la pregunta es ¿a qué hora come él o ella? ¿Sí? No es como si le estuviéramos nosotros haciendo la pregunta directamente a él o ella. ¿A qué hora comes tú? No. Es como si un amigo nos estuviera preguntando ¿a qué hora come él o ella? Nos está haciendo las preguntas de a qué hora come él o ella. Tal vez porque es un muy buen amigo y nos puede definir si seríamos compatibles para poder vivir. Ajá. De tal forma que las respuestas también tienen que ser con la tercera persona del singular. Samantha has lunch time at 7 o'clock. Samantha tiene su lunch a las 7, ¿sí? Entonces estamos hablando sobre ella, si no nos está dando las respuestas directamente. Yo como a las 7. No, Samantha come a las 7. Entonces estamos reportando, ¿sí? Utilizando lo que sería la estructura de la tercera persona del singular para dar las respuestas y utilizando does para las preguntas. Se nos da otro ejemplo. Does she exercise regularly? ¿Se ejercita regularmente él o ella? Ajá, de nueva cuenta es como si un amigo nos estuviera haciendo las preguntas. Y la respuesta pues tiene que ser también en la tercera persona del singular. Yes, she exercises regularly. Sí, ella se ejercita regularmente, ¿sí? Y bueno, entonces son 10 preguntas y 10 respuestas. Perdón. Y bueno, las preguntas en cuanto a qué pueden estar encaminadas. Pueden estar encaminadas, perdón, como que me dio un ataque de tos. Perdón, a ver si ahorita se me pasa. Bueno, las preguntas pueden estar encaminadas en cuanto a conocer a la persona, sus hábitos, para poder identificar si es limpia, si tiene mascotas, si recibe amistades. Todo esto con la finalidad de poder identificar si son compatibles para vivir juntos. Ajá. De esta forma entonces tienen que hacerlo. Son 10 preguntas y 10 respuestas. Pero ojo, tienen que ser con lo que sería la tercera persona del singular. Y las preguntas tienen que ser con does. Ajá. Y bueno, entonces son 10 preguntas y 10 respuestas. Una disculpa, voy a tomar tantita agua para el ataque de tos. Parece que ya. Una disculpa. Bueno,
Entonces son 10 preguntas y 10 respuestas. Ustedes tienen que hacer las preguntas, ¿vale? Después se nos pide lo siguiente. Write 5 sentences where you explain the routine of your possible roommate. Remember that you will use the structure of the third person. Use the adverbs of time, first, after, then, finally. Escribe 5 oraciones en donde explique la rutina de tu posible compañero de cuarto. Recuerda que utilizará la estructura de la tercera persona. De nueva cuenta, la estructura de la tercera persona. Necesitas utilizar los adverbios de tiempo primero, first, after, then, finally. Primero, después, entonces, finalmente. Recuerden que los adverbios de tiempo ya los utilizamos en la semana pasada. Los adverbios de tiempo nos permiten establecer con mayor claridad un set de instrucciones o una secuencia. Entonces, con esta rutina nosotros vamos a establecerlo de una mejor forma. Bueno, entonces se nos pide 5 oraciones en las que expliquen la rutina de su posible compañero de cuarto. Recuerden que usarán la estructura de la tercera persona utilizando los adverbios de tiempo, first, after, then, finally. Y aquí se nos da un pequeño ejemplo. Example. This is my possible new roommate, Samantha, and this is her routine. First, she gets up at 6 in the morning. After, y bueno, de esta forma, ustedes tienen que establecer la rutina. Con este ejemplo. Este es mi posible nuevo compañero de cuarto, Samantha, y esta es la rutina de ella. Recuerden que her se utiliza para personas del sexo femenino, his para personas del sexo masculino. Primero, ella se levanta a las 6 de la mañana. Después, y bueno, así establecen lo que sería la rutina en 5 oraciones en cuanto a su posible compañero de cuarto. Y finalmente, aquí es donde va el link de su audio. Y listo. Esta sería la actividad integrada number 6, Finding a Roommate. Y bueno, con estas estaremos concluyendo las actividades integradoras ya para podernos enfocar a el proyecto integrador la siguiente semana. Yo me detengo pues ya prácticamente para poder establecer lo que sería el último espacio para dudas y preguntas. Agradecería si me comentaran si hay dudas o no. Si no las hay, les pido que me comenten que no las hay para pues ya prácticamente dar por concluida el espacio abierto del día de hoy. Sí, Erika, adelante. Puedes activar tu micrófono, adelante. Adelante, Erika, si gustas activar tu micrófono. Por lo pronto Nayeli está comentando que no hay dudas. Liliana también comenta que no hay dudas. Sí, Erika, sí, ya tomaba asistencia. Ya te había puesto la asistencia, pero por ahí te desconectaste. Pero me parece que ya se estableció la conexión. Ok, Nancy también comenta que no hay dudas. Ok, tampoco hay dudas por parte de Erika. Muy bien, perfecto. Entonces, me parece que al ver que no hay dudas, pues fue una sesión relativamente corta. Bueno, me queda claro que son actividades muy sencillas las de esta semana, tal vez por eso también no hay dudas. Por lo cual me permito establecer lo que sería el cierre de la sesión, no sin antes agradecer a todas las personas que me acompañaron. Adriana, Ana Karen, Diana, Erika, Liliana, Nancy, Nayeli y Sarit. Así como a todas las personas que vieron la sesión grabada. Recuerden que estos espacios son para ustedes, traten de aprovecharlos al máximo. Por lo pronto nos estaremos viendo lo que sería el día viernes. Les reitero, las actividades de la presente semana son las menos laboriosas de todas las actividades del módulo. No por esto nos vamos a confiar. A pesar de esto, yo sé que van a entregar muy buenas actividades y yo me quedo pendiente si hay alguna duda o pregunta a través del mensajero o el correo electrónico. Y bueno, por lo pronto nos estaremos viendo el viernes. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. So, thank you everyone for being here with me. Thank you to all the people who were with me on the live session. Thank you to the people who saw the recorded session. I will see you on Friday. Keep working on. We're closer to finish the module. I'm sure your activities are gonna be great. So, thank you everyone. See you on Friday. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Goodbye.